Ok, vamos a empezar. ¿Se acuerdan qué fue lo último que vimos la clase pasada? Debemos ser un reflejo de la gloria de Dios. Redención, la gloria de Dios, palabras, ¿qué más palabras se acuerdan? Dios va a restaurar el trabajo. Muy bien, muy bien. Redención, la restauración, la gloria de Dios. ¿Alguien más? El trabajo inició en la creación. En la creación, exactamente. Están dando en la clave. La clase pasada vimos acerca de esa teología bíblica. Es Dios quien define, quien cuenta la historia del trabajo. Es el que la crea y el que determina sus límites y términos. Vimos cómo el trabajo funcionaba en la creación, cómo cayó, cómo fue en la caída el trabajo, cómo fue en la redención y al final lo que dijo Tania, ¿no? En la restauración, el trabajo será restaurado. Estamos viendo cómo Dios cuenta su historia a través de toda la Biblia en esta estructura, CCRR, creación, caída, redención, restauración. Eso es lo que vimos la semana pasada, la historia del trabajo. En esta ocasión vamos a enfocarnos a esta última parte, la caída, cómo el trabajo está en la caída. El tema de hoy es el problema con el trabajo. Esa es la clase número 2, el problema con el trabajo. Estamos viendo cristianos en el trabajo y en nuestra segunda clase es el problema con el trabajo. Ahora, ¿cómo estamos viviendo en este mundo el trabajo en nuestros días? En vez de lo que vivieron en Génesis 1:1, que había una satisfacción por el trabajo les traía satisfacción, podían ellos estar satisfechos con lo que hacían. Ahora en nuestros días, lo que tenemos es frustración en muchos sentidos. ¿Alguna vez han sentido frustrados en el trabajo? Sí. Okay. Yo no. Todos nos hemos sentido frustrados en nuestros días. La adoración que pertenecía a Dios en el trabajo, ahora, en nuestros días, la adoración es al trabajo. Hacemos del trabajo un ídolo. La pregunta que quiero hacerles es, ¿por qué nuestros trabajos no se ven como en Génesis 1 y el 2? ¿Por qué? ¿Por qué razón? ¿Cuál fue la razón de que nuestros trabajos ahora estén así? Por la caída de Cristo. Por el pecado, por la caída. La razón por que nuestros trabajos no son así es porque porque Adán y Eva pecaron contra Dios y no le obedecieron. ¿Qué es lo que hicieron con el trabajo? Ellos usaron el trabajo para sí mismos, trabajaron para sí mismos. Ellos tomaron otras prioridades. Dios les había dicho, esto es lo que ustedes tienen prioridad. Trabájenlo, siémbrenlo, ese huerto. Pero ellos dijeron, no, nuestra prioridad es otra prioridad. Ellos definieron sus prioridades. Y al final, en vez de representar a Dios, usaron su trabajo en el mundo para sus propios propósitos. Y eso produjo la caída de Adán y Eva. Eso es lo que pasó con su trabajo. Trabajaron para sí mismos, tuvieron otras prioridades y vivieron para sus propósitos. Ahora, el trabajo en la caída tiende a ser fatigoso, doloroso, tedioso y fútil. Fatigoso, doloroso, tedioso y fútil. ¿Se acuerdan qué es la palabra fútil? Que no te llena, ¿no? Que siempre te dice para qué lo cuestionas, ¿no? Como que nada tiene sentido. Exacto, ¿quieres decir algo? Como sin importancia. Como sin importancia. También decíamos como que tú esperas que dé un cierto tipo de fruto, o sea, que fructifique, pero termina siendo inútil, vacío, o sea, sin sentido. Por ejemplo, yo soy programador en mi trabajo, yo me dedico a programación, y yo puedo enfocarme en el trabajo, en el lenguaje de programación, y decir que soy el mejor programador, pero al siguiente día, eso que yo aprendí y que me esforcé por hacerlo, ya quedó obsoleto. Y tengo otra vez que reaprender otro lenguaje de programación. Los maestros, aquí hay maestros, preparas tu clase para tus alumnos, con tanto ahínco y tanto esmero, trabajando con tus alumnos y de repente, de un día al otro, lo que tú estabas haciendo por avanzar por tu alumno, el alumno se fue porque se fue a otra escuela. Y el trabajo que hiciste quedó como si nada. O simplemente no te hacen caso, simplemente no te dan, no ven lo que tú estás haciendo. Y eso es lo que hace con un maestro. Las mamás, parece que cada vez que lavas un traste se ensucian 5 trastes. Piensas que ya tienes en orden todas las cosas porque hoy sí hiciste el trabajo en tu hogar, en tu casa, pero
tienes que volver a hacerlo el siguiente día porque parece que se acumulan más y más trastes. Es un tiradero. Las vendedoras, aquí hay vendedoras, ¿no? Aquí yo puse, has trabajado con un cliente muy, muy esforzadamente. Adelante. Acabamos de hablar de ti. Siempre los que no estamos. Esas vendedoras que tú estás trabajando con el cliente, lo estás mimando, chiqueando, darle las promociones y todas esas cosas, y de repente de un día para el otro se cambia la competencia y todo lo que tú trabajaste, oye, ¿qué onda? O sea, y otra vez lo voy a empezar, es fútil el trabajo. Mira cómo lo dice la Biblia. Vayamos a Eclesiastés 2, 3 al 11. Vayan en sus Biblias, pero lo voy a poner en las pantallas y lo voy a leer para ustedes. Ya sea que lo busquen o ahí en sus pantallas, ¿sale? Y dice así. Este es el... ¿Quién escribió Eclesiastés? Salomón, el hombre más sabio. Salomón dijo esto en Eclesiastés 2, 3 al 11. Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría con retención de necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida. Esto es lo que va a hacer a continuación Salomón. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté mis viñas, me hice huertos y jardines, y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice de estanques de agua para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas, y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. ¿Qué estamos viendo aquí? Que estaba engrandeciéndose, su trabajo estaba incrementándose, aumentándose más y más y más, y esto. Continúa Salomón diciendo, me amontoné también plata y oro. Amontoné. Nosotros amontonamos pesitos, ¿no? Pero Salomón amontonó tortillas, plata y oro, y tesoros preciados de reyes y provincias. Me hice cantores y cantoras de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Este cuate no solamente tenía ese trabajo, sino tenía una orquesta para un montón de cosas. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto, conservé conmigo mi sabiduría. Aparte de eso, soy muy sabio. Versículo 10. No negué a mis ojos ninguna cosa que deseara, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo el trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Esta fue su parte. Versículo 11. Miré yo luego todas las obras, todo el trabajo que había hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. El hombre más sabio del planeta, hombre, solamente hombre, terminó diciendo, todo esto que yo hice es vanidad. Y todo Eclesiastés, Salomón se dedica para hacernos ver la vanidad de la vida. Todo es vanidad. El trabajo es fatigoso, fútil, sin provecho. ¿Cuál es el problema del trabajo? ¿Cuál es el problema en este mundo caído? ¿Cuál creen que sea? El problema de nuestros trabajos. No que tengamos problemas en el trabajo, sino el problema principal del trabajo en nosotros. Primeramente, no estar agradecido y no ver lo que Dios nos ha dado. Ok. ¿Alguien más que quiera decir algo? Yo siento que el problema es que a veces es muy fácil dejar de ser parte de la vida, sino que se convierte como lo más urgente, lo primordial, y a partir del trabajo todo lo demás gira a tu alrededor cuando no debería ser así, ¿no? Ok. Miren, como lo dice nuestro autor que estamos viendo de Nine Marks, que el principal problema del trabajo es que fracasamos tan fácilmente en cumplir los planes de Dios para el trabajo. Ese es el principal problema del trabajo. No es que tu jefe sea un jefe déspota, sino que el problema principal del trabajo es de que nosotros fracasamos en cumplir los planes de Dios. ¿De qué manera? Mínimo de dos formas. Hacemos de nuestro trabajo un ídolo, lo que decía Anel, o estamos inactivos en el trabajo. Esos son los dos problemas de la manera en cómo fracasamos al no cumplir los planes de Dios.
No cumplimos los planes de Dios al hacer el trabajo nuestro ídolo o al estar inactivos en el trabajo. Y lo vamos a ver poco a poco. El primer peligro: hacer nuestro trabajo un ídolo. ¿Qué significa, hermanos, cuando decimos que el trabajo se ha convertido en un ídolo? Algo de eso dijo más o menos Anet. ¿Qué significa eso? Porque muchas veces decimos eso de, no hagas de tu trabajo un ídolo. ¿Qué significa eso? Que lo priorizamos por sobre todas las cosas y sobre todo que nos apartamos de Dios. Ok. ¿Algo más? Eso es lo más importante, ¿no? Lo más importante en nuestro diario vivir, lo más importante es el trabajo. Yo creo que podemos faltar a la reunión, pero el trabajo no. Ajá. Podemos, o sea, el trabajo, porque de ahí pues viene lo económico, ¿no? Ajá. Y ahí vamos con el trabajo y el dinero van asociados súper. Exactamente, lo que acaban de decir está muy bien, lo acaban de decir muy bien. Yo quiero darle algunas preguntas. ¿Quiere decir que cuando hacemos ídolos en un trabajo, quiere decir que trabajamos mucho? ¿Es simplemente eso? O sea, ¿hacemos un ídolo porque trabajamos mucho? No. ¿Quiere decir que hacemos de un ídolo del trabajo cuando amamos nuestro trabajo? Cuando sentimos placer por lo que hacemos. ¿Han escuchado esa frase de tienes que estar apasionado con lo que haces? ¿Está mal eso? Está mal querer dejar huella en el mundo, como le dice Steve Jobs. Estamos aquí para dejar nuestra huella en el universo. Todos, bueno, al menos no sé si aquí tienen de iPhone, ¿no? No son chicos iPhone, porque en la iglesia creo que muchos son iPhone, ¿no? Son chicos manzanita. Bueno, él creó eso y él decía eso, porque para él era su convicción de lo que estaba haciendo, dejar una huella. Está malo tener mucho trabajo, amar nuestro trabajo, de querer dejar huella en el trabajo, por el trabajo. ¿Está malo? ¿Es malo? Bueno, yo pienso ahí que a veces permanece mucho el afán, ¿no? Porque incluso lo menciona la Biblia como afán, ¿no? Los afanes de la vida. Y pudiéramos caer en eso porque, digo, en mi caso el Señor que me hizo reconocer, no te das cuenta que permanentemente hay un pensamiento que está controlando tu mente. Porque puedes decir, no, pues allá ya lo dejé, ¿no? Y estás acá con... Pero en realidad sigues pensando en la situación, ¿no? Entonces no logras como desconectarte y hacer ese orden de prioridades, porque todo está en un orden que precisamente lo comentamos la vez pasada, ¿no? Ajá. Que hay un orden y ese orden va entrando también en esa parte de las prioridades mentales en el pensamiento. Exacto, Mariana lo acaba de decir muy bien. Vamos a ver una lámina respecto a eso. ¿Alguien me puede ayudar a leerlo, hermana Begoña? El problema es cuando el trabajo es nuestra fuente máxima de satisfacción o importancia para nosotros. Cuando esto ocurre, nuestro trabajo se ha convertido en Dios. Cuando eso ocurre, nuestro trabajo se ha convertido en Dios. No necesariamente si tú amas lo que haces, estás haciendo de tu trabajo un ídolo. Pero si eso llega a ser tu máxima satisfacción y tu fuente de satisfacción, entonces lo has hecho un ídolo y termina siendo tu Dios. Es la fuente, es de donde proviene tu felicidad, tu satisfacción, tu gozo. El trabajo entonces termina siendo ese ídolo. Tenemos que estar conscientes de... ¿Quieren copiarlo? ¿Sí? ¿Ok? O si quieren después les paso las diapositivas, como que... entonces es el problema del trabajo, es que lo hacemos ese ídolo como nuestra máxima fuente. ¿Vale? Voy a pasar. Tenemos que estar conscientes, hermanos, que somos por naturaleza adoradores. Siempre encontraremos algo a que inclinarnos. Siempre. El ser humano está así creado. A qué entregar nuestras vidas, a qué estar girando alrededor. Está un centro y nosotros estamos girando alrededor siempre de algo. Siempre termina siendo adoración. Siempre estamos teniendo una fascinación. Buscamos qué adorar todo el tiempo. Ya sea de manera consciente o de manera inconsciente. Pero terminamos siendo adoradores. ¿Es malo esta inclinación por adorar? No, lo malo es hacia dónde nos adoramos. Lo humano es el objeto de tu adoración. Dios nos creó para ser adoradores. Pero la adoración es siempre buena cuando el objeto es digno de nuestra adoración. Miren lo que dice la Biblia. Solo Dios es digno de adoración. Lucas 4:8. Vamos a la escritura. Lucas 4:8. El que la tenga la puede leer.
las tentaciones que Satanás le propuso a Jesús, de si postrado me adorares, y Jesús termina diciendo, solo Dios es digno de adoración. ¿Querías que decía algo? Solo Dios es digno de adoración. Es lo que Jesús, el Hijo de Dios, el profeta de Dios, el Maestro enviado por Dios, nos dice, solamente hay uno que es digno de toda adoración, Dios. Veamos un ejemplo de cómo esto se ejemplifica. Lucas 18 al 29. Ya lo hemos visto en algunas otras ocasiones. Solamente quiero que lo tengan ahí como referencia por si leemos alguno, pero yo creo que ya se lo saben. Ok, esta es la historia del joven rico. Él se acerca y dice, maestro, ¿qué haré para tener la vida eterna? Bueno, has cumplido esto y esto y esto y esto. Y él dice, sí, todo lo he cumplido. Y Jesús le dice, bueno, te hace falta una cosa, vende todo lo que tienes, dale a los pobres y ven y sígueme. ¿Qué fue lo que le dijo el joven rico? ¿Qué fue lo que pasó con el joven rico? ¿Por qué? Porque tenía muchos bienes. ¿Qué fue lo que le impidió a ese joven rico seguir a Jesús? Su ídolo, que termina siendo amor por ese ídolo. Amor por lo que él había conseguido con su trabajo, con su esfuerzo. Así que conforme a ese texto, un ídolo es siempre algo que deseas más de lo que deseas a Jesús. Hermanos, hermanas, ¿qué deseas más? ¿Dónde está tu corazón? ¿Qué tanto deseas a Jesús? ¿Qué tanto deseas tu trabajo? Para el joven rico eso fue lo que le impidió seguir a Jesús, porque deseaba más otra cosa que a Jesús. Eso es un ídolo. El trabajo que tenemos es muy fácil hacerlo un ídolo. Y a veces tú podrías decir, bueno, es que yo no tengo tanto afán por el trabajo, pero el que el trabajo sea un ídolo es tan sutil, empieza tan sutil. Por ejemplo, cuando hay una conversación de padres que están conversando de sus hijos, ¿qué es lo que a veces dicen en esta conversación? Ah, es que mi hijo ya se tituló. Mi hijo ya realizó tal y tal cosa. Y entonces, si tu hijo reprobó las materias y si tu hijo es un desastre, te sentirás mal de decir, es que mi hijo no es así como el tuyo, ¿no? Y hay como cierta presión en la cultura de que nosotros nos veamos mejores, depende del trabajo que tengamos. En muchos contextos, si alguien empieza a decir, es que yo soy arquitecto, yo soy ingeniero, yo soy abogado, y uno que es basurero, ¿cómo se sentirá esa persona dentro de ese lugar? No soy nada. No soy nada. Te comenté esto, ¿no? Pero yo a veces platicaba, no, pues gracias a Dios porque tuve un esposo que me amó mucho y así, ¿no? Entonces mi hija me corrigió, no lo sigas comentando, pero hasta eso es pecado. Porque otra mujer que no ha tenido esa dicha puede sentirse ofendida, tú sin querer estás haciendo eso. ¿Cuántas veces somos a veces imprudentes para hablar con ella? No nos damos cuenta, ¿no? No era con intención, pero ella me hizo esa observación. Antonio Racho. Pues ese tipo de cosas es lo que no nos damos cuenta, porque a veces maximizamos ciertos trabajos y minimizamos otros como deplorables, porque estamos haciendo un ídolo del trabajo. Tenemos que tener tal trabajo para tener mejor reputación, mejor fama, mejor riqueza, etcétera, ¿no? Pero más allá de esto, de esta sutileza, de cómo el trabajo se vuelve un ídolo, porque lo categorizamos al decir, es que yo soy mejor porque tengo tal trabajo. Pero ¿qué tal si tú trabajaras de pepenador? ¿Sería algo deshonroso? Si no tuvieras trabajo y estuvieras haciendo otra cosa. Entonces, hacemos tan fácil de nuestro trabajo, de cualquier trabajo, un ídolo. Pero no solamente eso, sino que un problema mayor tiene que ver con que hay un peligro espiritual. ¿Alguien me puede leer la siguiente diapositiva? Si tu búsqueda de gozo, satisfacción y significado se centra en lo que haces y lo que has logrado, al final de ese camino solo encontrarás una vida vacía.
en la forma espiritual vas a encontrar que el trabajo, si tú lo tienes como la fuente de tu gozo, satisfacción, al final de tu vida te darás cuenta que eso es, como decía Salomón, es vanidad, es vacío. No sé si saben de un poquito de la historia de Jumanji, no me acuerdo cómo se llama. Robin Williams, ¿no? Robin Williams tenía un montón de dinero, tenía varias cosas, ¿no?, a su favor. ¿Y qué es lo que pasó con su vida? Se quitó la vida. Vemos no solamente él, sino repetidas ejemplos de personas que tienen muchas cosas, pero al final terminan diciendo eso no me llena, esto no me da gozo, esto no tiene un gozo duradero, no una satisfacción duradera. Y al final terminan suicidándose en muchos casos. Y eso es muy triste, es muy lamentable. Solamente en Cristo, como el centro de nuestra vida de adoración, es que encontramos satisfacción profunda y duradera. Solo Cristo, solamente en Cristo. Ahora, vamos a ver algunas señales de advertencia para nosotros identificar si estamos haciendo de nuestro trabajo un ídolo. Señales de advertencia como focos rojos, focos amarillos. Cuidado, estás haciendo de tu trabajo un ídolo. El primer ejemplo. ¿Quién me puede leer? Tu trabajo es la fuente principal de tu satisfacción. Si tu trabajo es la fuente principal de tu satisfacción, este trabajo, entonces es una advertencia para que tú te sepas que estás haciendo de tu trabajo un ídolo. La típica frase, tienes que hacer lo que te apasiona de tu trabajo. Tienes que buscar que tu trabajo te apasione, te dé esa satisfacción que tú necesitas, ese gozo, esa alegría. Tu trabajo, tienes que buscar que tu trabajo sea así. ¿Y qué es lo que vemos a mucha gente buscando? El trabajo de sus sueños, que el trabajo les dé eso que ellos necesitan, esa satisfacción que están necesitando. Para muchos otros, esa búsqueda termina siendo infructuosa y termina siendo un momento de frustración de mi trabajo no me da ese gozo y esa alegría que yo quiero tener. Estás haciendo de tu trabajo un ídolo. Imagínate que Manuel, el niño de Gama, Gama le da una bicicleta, me imagino que pronto se la va a dar. Gama le da una bicicleta y vemos a Emanuel que está peleando con la bicicleta porque le está diciendo, ¡vuela, vuela! ¿Por qué no vuelas, bicicleta? ¿Qué creen que le diga a su papá a su niño? La bicicleta no vuela. ¿Por qué? Porque no fue diseñada para lo que él está queriendo, pidiendo. A veces terminamos haciendo en nuestro trabajo eso mismo que Emanuel. Estamos pidiendo en nuestro trabajo que nos dé algo para lo cual no fue diseñado. El trabajo no fue diseñado para darte esa satisfacción duradera y plena. No le pidas que el trabajo te dé alas, porque el trabajo no te va a dar alas para volar. Solamente Cristo es quien nos da esas alas para volar, esa satisfacción duradera y eterna. Otra advertencia más. Tu trabajo consiste en hacerte de un nombre. Pregunta, ¿es malo trabajar muy duro para lograr ciertos objetivos? ¿Es malo hacer bien tu trabajo con ahínco y con empeño? No. El problema que tenemos en este punto de querernos hacer un nombre es de querer ser reconocidos por ser buenos en algo. Tenemos esa inclinación. Queremos ser reconocidos queremos ser reconocidos porque la demás gente nos vean que somos buenos en algo. Exactamente, lo mismo que Emanuel pidiéndole la bicicleta, ¿no? Reconózcanme, miren lo que he hecho, lo que he logrado, porque mi nombre tiene que ser conocido por todos los demás. Queremos ser vistos por todos, dar una buena impresión, que la gente nos vea, queremos demostrar que somos mejores, no solamente de los de nuestro trabajo, sino de todos, porque al final queremos buscar nuestra propia gloria. Yo quiero que todo el mundo vea que ese local en donde Onésimo trabaja es el mejor lugar donde venden el mejor pollo y que digan, Onésimo es el mejor cocinero del mundo. Eso no es malo en sí mismo, pero si su vida está enfocada a que el trabajo lo defina como esa identidad para ese nombre, Onésimo termina siendo de su trabajo un ídolo. Yo quiero ser el mejor maestro del mundo, quiero que todos me reconozcan, quiero que me alaben por ser el mejor maestro.
Yo, hermano, tengo una anécdota de eso que dices, porque cuando tenía mi taller y tomaba los nombres de los clientes para recibirlos, y luego le decía su nombre, por favor, y me decía licenciado fulano. Y yo le ponía así nada más su nombre y me decía, no, licenciado. O sea, como que si no es licenciado, no le pongo ahí, ya no vale lo mismo. Exacto, esa es una muy buena ilustración de lo que venimos hablando. Se trata de que me reconozcan, que me identifiquen, se trata de que vean lo que he logrado, lo que he hecho, de mi nombre. Al final, en este punto, lo que buscamos es nuestra propia gloria. Se trata de nosotros. Si tu trabajo consiste en hacerte un nombre, hermano, hermana, estás haciendo de tu trabajo un ídolo. Tercera advertencia, ese foco rojo. ¿Quién me puede ayudar a leer, por favor? Tu trabajo consiste principalmente en hacer una diferencia en el mundo. ¿Qué significa eso? Lo que estamos queriendo decir es de que a veces nuestro trabajo tiene más valor cuando le asignamos más valor cuando la gente es beneficiada, cuando vemos que es impactado el mundo por lo que hacemos. Tania, corrígeme, no sé cómo se llama la organización que se dedica a Greenpeace, todo eso, ¿no? Ellos quizás pudieran, ¿es malo tener esa ocupación? No, no es malo, pero es malo y tú vuelves a Greenpeace, tu trabajo, un ídolo, cuando tú te dedicas tanto a hacer que el trabajo te dé el valor que tú estás pidiendo para que ellos vean que tú estás haciendo una diferencia en el mundo. No sé si me estoy explicando. Como lo de Jobs también un poco, ¿no? Su empresa, relevancia mundial, ¿no? Exacto. Hacer una diferencia en el mundo. Ellos ven el valor del trabajo en medida de que afectan de manera positiva al mundo, de que hacen una diferencia. Pero cuando no sucede esto, ellos entonces se frustran, ellos entonces se molestan. De mi trabajo no está impactando el mundo como yo quisiera, no estoy dejando la huella que yo quisiera en este mundo. En algún momento esta actitud hace que nuestra vida se llene de orgullo, tomando el crédito por las cosas que hacemos, es decir, tanta gente es beneficiada por lo que yo hice, en vez de reconocer estos logros como regalos de Dios. Hacer una diferencia o trabajar para cambiar el mundo puede llevarnos a olvidar de otras responsabilidades que Dios nos ha dado. Yo conocí a un hermano que quería poner una radio, puso una radio, y él decía, es que mi trabajo es porque yo quiero afectar a tantos con esta radio. Oye, pero ¿y tu congregación y tu iglesia local? ¿Cómo vas? Bueno, es que esa es otra cosa, pero esta es la visión de Dios. Su trabajo estaba convirtiendo en cierta forma en un ídolo. Eso es como envanecerte, ¿no? Como envanecerte, como querer tomar crédito por las cosas, y si no sucede así, entonces te frustras, te molestas. También puede ocurrir ya en el Evangelio, cuando espiritualmente no estás bien alimentado y Dios te da dones y te permite su gloria en ti, ¿no? Entonces tú te la quieres adjudicar. Es como, por ejemplo, cuando van a evangelismo. Exacto. Es que yo quiero ver frutos y todo eso. Sí está bien que pienses así. Pero si tu evangelismo lo defines, o el éxito de tu evangelismo lo defines por los convertidos que ves, estás haciendo de ese evangelismo un ídolo. Pero es que cuando uno es nuevo, yo me acuerdo que nuevo, me metí a trabajar en el departamento de evangelismo y Dios, pues sí nos daba mucha gente, se convertía mucha gente, llevábamos mucha gente a la iglesia. Híjole, como tú eres un neófito, sientes que no, es una lucha tremenda lo que tú quieres sentir, que por mí, y darle la gloria a Dios. Exacto. El problema de eso es cuando queremos adjudicarnos esos ¿cómo se dice? Esos resultados a nosotros mismos y no dar crédito a Dios que Él es el que hizo todo eso por medio de nosotros. Por eso también los pastores tienen, o sea, yo veo aquí cómo lo hacen en la iglesia. ¿Cuánto tiempo se pasaron orando, poder seleccionar los diáconos y cosas así, ¿no? Y pues, por ejemplo, cuando yo llegué a esa iglesia, yo tenía 1 año de haberme convertido, 1 año y medio, y ya querían que yo fuera presidente de evangelismo. Imagínate que no tenía yo ni la madurez, aunque creyera yo, había puesto mi fe en el Señor y todo, y tenía yo ese algo de testimonio.
No era el tiempo correcto. Así es, entonces estas son las 3 advertencias que tenemos que ver, estar constantemente con nuestros ojos abiertos y mirar nuestro trabajo si no se está convirtiendo en un ídolo. ¿Cuál es la solución para la idolatría? Lo primero es que nos demos cuenta de que no vale la pena vivir para este mundo. No vale la pena vivir para este mundo. El mundo te dice, sí, vale la pena. Yo te voy a dar esto y esto y esto. Vas a encontrar en mí placer, gozo, satisfacción. Pero el problema con eso es que termina siendo temporal. Vale la pena únicamente vivir para Dios, para sus fines, para su obra, para su gloria en nuestro trabajo. Solo es Dios, solamente Dios es quien vale la pena vivir, solamente Él es quien nos da satisfacción real y duradera. Por eso es que vale la pena vivir para Él. Realmente en este tiempo yo digo que la iglesia en general nos hemos desviado nuestra mirada de Dios y nos hemos ido hacia las cosas, o sea, incluso cosas que son básicas, ¿no? Como vivir, comer y eso, y nos hemos desviado de nuestra mirada de Jesús, ¿no? Así es, así es, así es. Y eso es constantemente. Entonces, hermanos, ¿es tu trabajo la fuente de tu gozo y satisfacción? ¿Qué anhelas más? ¿El bien que te da tu trabajo o el bien que promete Cristo? Si has hecho de tu trabajo un ídolo, ¿cuál es la solución para la idolatría? Arrepiéntete. Arrepiéntete de que has convertido el trabajo en un ídolo. Dale la espalda a esa idea, a ese pensamiento, ese sentimiento y reconoce tu idolatría delante de Dios y corre en una dirección contraria y mira a Cristo Jesús como la fuente suprema de tu satisfacción, de tu gozo, de tu plenitud. Tienes que ver a tu trabajo como en realidad es un acto de adoración a Dios. Un acto de adoración a Dios. Las siguientes clases que tendremos, vamos a ver un poquito más de cómo luce ese arrepentimiento. Así que ese es el primer peligro que estamos viendo. ¿El primer peligro cuál es? ¿Hacer nuestro trabajo qué? Un ídolo. El segundo peligro que tenemos en cuanto al trabajo, el problema con el trabajo es la inactividad en el trabajo. El problema con hacerlo de un ídolo del trabajo es darle una importancia incorrecta al trabajo. Pero el otro lado de la moneda es no darle la importancia que merece el trabajo. De tal manera que nos vuelve inactivos en el trabajo. Lo queremos evitar. No queremos trabajar. Preferimos estar mejor descansando. Y todo eso. Aunque es lícito descansar, obviamente. Pero si todo el tiempo vivimos una actividad, ese es el problema con el trabajo. ¿Qué dice la Biblia de la inactividad? Alguien que busque 2 Tesalonicenses 3:10 y otro que busque Colosenses 3:22 al 24. Vamos a leer primero lo que dice Tesalonicenses. ¿Ok? ¿Quién lo puede leer, por favor? Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco come. Si alguno no quiere trabajar, no quiere. No es que se haya quedado en un desempleo y que no esté trabajando, sino que no quiere trabajar. No desea, quiere estar inactivo. Tampoco coma, es lo que dice Pablo. La inactividad entonces en el creyente, en los cristianos, no debe ser lo que nos caracteriza, hermanos. La inactividad en el creyente no debe ser lo que nos caracteriza y lo vamos a ver poco a poco. Colosenses 3:22 al 24. Si lo tienen ahí, yo se lo voy a leer porque quiero puntualizar algunas cositas. ¿Lo tienen ahí para que me sigan con sus ojos? ¿Todos? Ah, no. Como la lectura. La lectura. ¿Sí lo tienen ahí? Me dicen cuando ya lo tengan todos para que lo leamos. ¿Sí? ¿Ya lo tienes, Gama? Cris, ¿dónde? ¿Ya tienes? ¿Gloria? ¿Todos? Bueno. ¿Bebé? Colosenses 3:22-24. Estamos viendo acerca de la inactividad. Versículo 22 dice: siervos, obedeced en todo vuestros amos terrenales. Ahí hacemos una pausa. Primeramente lo que está diciendo Pablo
inmediatamente está atacando la inactividad. Ustedes tienen que estar continuamente obedeciendo en todo a sus amos. No pueden estar desocupados, libres, inactivos. Tienen que estar obedeciendo a sus amos. Es lo primero que empieza Pablo. Continuemos. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Versículo 23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Lo siguiente que Pablo quiere decir es que debemos hacer nuestro trabajo de corazón para el Señor, pero va mucho más allá, porque dice que en realidad ese trabajo que tú lo estás haciendo para Dios. No solamente para tu jefe terrenal, no solamente para tu patrón, para tu director, para el dueño del local, para quien te reparte los recursos para tu mercancía, todas esas cosas. O tú mismo, no solamente trabajas para ti, sino trabajamos para el Señor. ¿Aquí me podría leer lo que dice ahí? Sin importar cuán ocupado tu jefe terrenal piensa que estés, si no estás trabajando para el Señor, estás siendo inactivo desde la perspectiva de Dios. Sin importar cuánto tu jefe piense que tú estás trabajando, haz de cuenta que tu jefe se va y él piensa que tú estás trabajando y que tiene mucho trabajo. Pero si tu trabajo no lo estás haciendo para el Señor, desde la perspectiva bíblica, tú estás siendo inactivo en el trabajo. ¿Sí identifican? ¿Sí ven? ¿Sí perciben eso? Tú podrías decir, es que estoy trabajando mucho en la oficina y todo eso. Pero si no lo haces para el Señor, desde la perspectiva de Dios, tu trabajo está siendo inactivo. No tiene la fuerza que debería de tener. O sea que básicamente casi todos. O sea que no lo estás haciendo para ti o para tu jefe, pero no para el Señor. Y no estás trabajando para el Señor. Estás inactivo para el Señor. ¿Sí ven? Y al final, desde la perspectiva de Dios, no hicimos nada. Exactamente, hermano. Entonces, desde la perspectiva de Dios, la persona que trabaja debe estar activa haciendo las cosas para el Señor. Y si no lo haces así, si en tu escuela que trabajas, si en las ventas que tienes, si en la cocina que tienes, estoy mencionando nombres, todos los trabajos, ¿no? Todas las cosas, si la ama de casa que tú eres en la casa no lo estás haciendo para el Señor, estás siendo inactivo en el trabajo, no lo estás haciendo para el Señor. Vamos a ver algunas señales también de advertencia, otros focos rojos de cómo convertimos a nuestro trabajo en un lugar de inactividad, y eso es un peligro en el trabajo. Señales de advertencia en que puedes caer a la inactividad en el trabajo. Todo esto, hermanos, cuando yo empecé a leer dije, no, lo que dijo nuestra hermana, no estoy trabajando. Sí, lo que yo te decía, que no estoy trabajando. Prácticamente casi todos los seres humanos. Exacto. Pero qué bueno que Dios nos proveyó ahora esta herramienta para poder estudiar y vernos de esto. Y vamos a ver la importancia de todo esto. La primera advertencia. ¿Quién me puede leer, por favor? Tu trabajo es simplemente un medio para un fin, un lugar para servir tus propias necesidades. Hermano, hermana, ¿por qué trabajas? ¿Por qué te levantas cada mañana a trabajar? Trabajo para poder disfrutar de los bienes que me da el trabajo. Estoy en ese trabajo por el dinero simplemente. Y así poder pagar las cosas, cumplir esto y lo otro. Estoy en el trabajo porque no tengo nada que hacer en mi casa y pues tengo que hacerlo. Necesito trabajar, necesito mantenerme ocupado. Yo he escuchado mucho eso. Es que tengo que estar ocupado porque si no me siento muy mal. Si tu trabajo es simplemente un medio para alcanzar un fin, ¿cuál sería el fin de aquellos que quieren estar ocupados? Pues sentirse útiles. Quiero sentirme útil, quiero usar mis fuerzas para algo. Si tu trabajo es solamente un medio para llegar a ese fin, para servir tus necesidades, estás siendo inactivo en el trabajo. Pensar de esta forma nos hace ignorar los propósitos de Dios para el trabajo y solamente nos enfocamos en lo que puede traerme el trabajo a mí, en lo que puede producirme el trabajo a mí. El trabajo es una de las formas en las que Dios se glorifica y nos permite madurar como cristianos. Pero si nos mantenemos inactivos desde la perspectiva de Dios, no estamos glorificando a Dios y no estamos madurando como cristianos. Hermanos, Dios tiene un propósito en el trabajo, para el trabajo. No es para nuestros fines y propósitos, sino es para su propósito y su fin.
Otra advertencia más. ¿Quién puede leer, por favor? Tu trabajo te frustra totalmente. Otra cosa como podemos caer en la inactividad del trabajo es cuando, de cierta forma, todos los que estamos aquí en este mundo caído, sabemos cuando el trabajo llega a ser una frustración. ¿Alguien me puede dar un ejemplo de eso? De cuando se sintió frustrado en el trabajo. ¿Quién se le ve más cara de frustración? Bueno, yo un ejemplo, perdón, es que a veces ya no llegaba tan temprano como debía de llegar y quizá ya no hacía las cosas con la misma agilidad y disposición que al principio, ¿no? Porque hay momentos, la verdad, en los cuales estás en un ambiente de trabajo en donde ves pues injusticias humanamente, ¿no? Entonces a nuestro alrededor personas que de verdad literalmente no trabajan y quizás son más reconocidas y tomadas en consideración y pues el trabajo que tú haces pareciera como que pues cualquiera lo puede hacer. Entonces sí llega un momento en el que si te frustras, te enojas, etcétera. ¿Para qué trabajo? Como decía ella, ¿no? ¿Para qué hago esto? Si hago todas las cosas bien, pero con una cosa que haga mal, yo soy propenso a despedirme, ¿no? Hay una frustración. Yo hago esto y esto y esto, pero los demás que hacen cosas diferentes y peores que yo, cada vez van subiendo más y más de puesto. Hay una frustración, hay ciertos niveles de frustración en el trabajo. Y es inevitable sentir esa frustración, hermanos. Pero lo que nos ayuda a mantenernos a pesar de la frustración es usar esa frustración para saber de que Dios está en control, a pesar de que yo no esté en control. Dios está en control de nuestras situaciones, Dios está en control de esas injusticias que estás viviendo, de esas cosas que tú no estás viendo, de lo que esperarías del trabajo. Dios está en control y Él te dice, trabaja, sigue trabajando, sigue haciendo lo que tú tienes que hacer para mí. Aunque tú te sientas frustrado, mírame a mí, que yo soy tu fuente de gozo. Esta frustración nos debe recordar que Él es soberano y no nuestros trabajos. Y de esta forma, entonces, adoramos a Dios. Otra advertencia más. ¿Quién me puede leer, por favor? Tu trabajo está separado de tu discipulado cristiano. Tu trabajo está separado de tu discipulado cristiano. Si tu trabajo lo separas de tu vida cristiana, de tu discipulado cristiano, estás siendo inactivo en el trabajo y no estás viendo el trabajo como Dios lo diseñó. Podemos, hermanos, a desconectar nuestras vidas cristianas en el trabajo. Por ejemplo, nosotros nos reunimos domingo y miércoles. Es como si nos enchufáramos a Dios y a su palabra, pero mañana que trabajo yo de 9 a las 7 de la tarde, me desconecto y es como que ahora voy a enfocarme al trabajo. Y cuando me toca la iglesia, pues voy a la iglesia. Tengo que vivir el cristianismo en la iglesia, pero en el trabajo parece esa desconexión. No debemos separar nuestro discipulado cristiano del trabajo, porque si lo hacemos, caeremos en la inactividad desde la perspectiva de Dios. Sea lo que sea que hagas, hermano, hermana, en tu trabajo es una expresión de seguir a Cristo 24/7, incluyendo ese trabajo. La incapacidad para el cristiano, como hemos visto, no es una opción. No tienes opción como cristiano de estar inactivo en el trabajo desde la perspectiva que hemos visto. ¿Qué es lo que ves raro en esa imagen que está ahí en la pantalla? Los que tienen buen ojo lo van a ver. Un brazo grande y un delgado. Ok, tienen un brazo grande y un brazo... No sé si ustedes alguien ven Los Simpsons aquí. Hay un episodio donde Homero Simpson empieza a ejercitarse de un brazo, ¿no? Y se pone súper musculoso de un brazo, pero el otro está totalmente flaco, como él lo tiene, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? A veces miramos el cristianismo y el trabajo, estamos hablando del trabajo de esa manera. Hacemos 1 o 2, 3 flexiones en un brazo y decimos, bueno, ya terminé de esto, pero ahora voy a pasar a la tarea importante. Ser cristiano con mi familia, ser un buen padre, un buen esposo, ser un buen miembro de iglesia, ir a evangelizar. Y entonces me ejercito 20,000 flexiones del trabajo. Y me vuelvo muy fuerte, muy estable en el ambiente del hogar o en la iglesia, pero en el trabajo estoy desequilibrado, enclenque. Estoy como ¿no? Terminamos con un desequilibrio en nuestra vida espiritual. Mientras somos fuertes en el hogar, como esposos o como padres, instruyendo a nuestros hijos, enseñándoles y discipulándonos, cuando estamos yendo a la iglesia, escuchando la palabra de Dios, poniendo en práctica en nuestras vidas,
evangelizando y todo eso, pero en nuestro trabajo los desconectamos. Y no lo vemos como un discipulado cristiano, sino como lo vemos como una necesidad, bueno, una cosa innecesaria, como que no aporta nada en nuestra vida. Sin embargo, a Dios le importa nuestro trabajo. A Dios sí le importa nuestro trabajo. Pensar de otra forma puede conducirnos a la desobediencia y al pecado. Hagámonos la siguiente pregunta de manera personal. Les voy a hacer la pregunta y ustedes piensen. ¿De qué manera cambiaría tu trabajo, y ahí pon tu trabajo, si comienzas a pensar en él como un escenario para la gloria de Dios y tu propio crecimiento y discipulado? En el trabajo somos discipulados, en el trabajo somos discípulos, en el trabajo crecemos a la medida de Cristo, en el trabajo mostramos la gloria de Dios. ¿De qué manera nos cambiaría la forma en cómo trabajamos mañana si pensamos en esto? ¿De qué manera cambiarán? ¿Alguien podría decir? Lo haríamos mejor, ¿no? Ajá, lo haríamos mejor. ¿Afectaría nuestra manera de vivir cada vez que nos paramos para trabajar? Sí, sí. Y esto que estoy diciendo es lo que a mí me afectó un montón, ¿no? En mi trabajo. Contento. Exactamente, lo haríamos con propósito, sabemos que es un propósito. Aunque lo demás me frustre, yo sé que Dios está interesado en mi trabajo porque es la forma en cómo Él me disipula, me hace madurar en mi cristianismo. Entonces, hermanos, comencemos a pensar de esta manera. Otra lámina. Fíjense lo siguiente. Que cada situación, hermanos, entonces que enfrentemos en nuestro trabajo, sea un momento para convertirlo en una oportunidad para orar y pensar en lo siguiente. El día de mañana que vayas a tu trabajo, ya sea en tu casa, en las oficinas, en campo, en lo que sea, piensa en lo siguiente. De acuerdo, Dios. De acuerdo. Dios ha traído esta situación a mi vida. ¿Qué quiere enseñarme con esto? ¿Cómo fortalecerá esto mi fe y lo glorificará a Él? Imagínate que de repente tu jefe te dice, te despido. Ponte a pensar en esto. Que de repente las cosas que tú hiciste, nadie ve lo que tú hiciste, pero al final otro se lleva el crédito. Piensa en esto. Hoy sí hice mi trabajo como debería de ser. Bueno, piensa en esto. En esas preguntas. ¿Cuál, hermano, sería entonces la solución para la inactividad? Primero tenemos que entender la verdad fundamental. A Dios le importan nuestros trabajos. No es que sea importante tu trabajo para Dios, sino que el trabajo es la escuela donde Dios te pone para formarte a la imagen y semejanza de Cristo Jesús. Por eso es que no debes estar inactivo. No debemos estar inactivos, lo digo también por mí, en nuestro trabajo. ¿Cuál es la solución para la inactividad? Lo que debemos hacer todos los días en cuanto a este punto. Si te has dado cuenta que no has, como decía nuestra hermana Constantina, entonces no estamos haciendo nada. Si estás inactivo en tu trabajo, no lo estás haciendo bajo los parámetros que ya hemos visto, arrepiéntete de eso. La solución es esa, arrepiéntete de eso. Da la espalda a la inactividad y reconócelo como un pecado y comprométete a los propósitos de Dios, a la visión de Dios para tu trabajo. Levántate y como dice los textos, cuando se meten las faldas a los vestidos, encíntate. ¿Sí dice así? Fájate. Bueno, fájate, ¿no? Cíñete. La idea detrás de la palabra cíñete es estar preparado siempre para hacer lo que tienes que hacer. Cíñete. Estar preparado siempre para vivir comprometido para los propósitos de Dios en tu trabajo. Porque esta es la manera como Dios lo va a usar para formarte a ti. Hemos orado por el avance de nuestra vida espiritual. No rechaces el trabajo entonces. Dios te ha proporcionado tu trabajo para que entonces tú puedas crecer en tu vida espiritual. Todo esto lo vamos a ver más adelante en las siguientes semanas. Respecto a esta forma de arrepentirse. Ahora, ya estamos terminando. ¿Cuál es el problema entonces del trabajo? Fracasamos en cumplir los planes de Dios para el trabajo de dos maneras. Estos dos tipos de fracasos. Hacemos el trabajo un ídolo o estamos inactivos en el trabajo, como dijo nuestra hermana Constantina. ¿Qué? ¿Le regreso? Ok.
Ok, entonces, hermanos, ¿cuál de estas dos áreas, la idolatría o la inactividad, estás luchando? Yo confieso que yo podría decir, es que yo no tengo mi trabajo un ídolo, porque trato de priorizar a mi casa, a mi familia y todas esas cosas, pero yo sí tengo mucho de la inactividad, muchísimo, muchísimo, muchísimo. O sea, como dice la hermana Constantina, no he trabajado para Dios, ¿no? Hermano, ¿con cuál área estás luchando tú? ¿Has hecho de tu trabajo la fuente de donde procede tu satisfacción, tu gozo, tu alegría? ¿Has hecho de tu trabajo un lugar solamente para que se busque tu nombre, se conozca tu nombre? O por el otro lado, no ves el trabajo con tanta importancia y prefieres evitarlo. O lo prefieres hacer cuando tu jefe no está. ¿Qué es lo que haces? ¿Trabajas incluso cuando tu jefe no está? ¿Sabes que Dios te mira? Nos mira. Dios le importa nuestro trabajo. ¿Con qué área estás luchando? Identifícalas. Puede ser una o pueden ser las dos. Identifica la solución es arrepentámonos, hermanos. Oremos para que Dios, a través de su evangelio, porque estas son malas noticias, todos estamos en alguna situación como esta. El evangelio nos recuerda de que Cristo Jesús vino para comprar el camino de salvación que nos lleva a la vida eterna con Dios y para darnos las fuerzas que necesitamos para luchar contra estos dos pecados, el ídolo o la inactividad. Así que acude a Cristo Jesús, arrepiéntete, ve a Cristo Jesús y velo como la fuente máxima de tu satisfacción y el motivo para continuamente trabajar para su gloria y no estar inactivo en el trabajo.